Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ah, hola. Ah, Hola. yo no escucho, si ustedes me hablan no los escucho, así que ah, no sé, no los escucho. Se escucha entrecortado. Ah, ¿Escucha, profe? vemos ahí. Hola. ¿Sí me escuchan? Algo se escucha. Sí. Buenas noches, profe. Ya que nadie responde, vamos a comenzar. Que no los escucho y quiero saber por las dudas, surge alguna duda o me quieran preguntar algo, no los escucho. Uno, digamos, no sé. Buenas noches, profe. Con algo. Bueno, ¿Me escucha, profe? sí. Se le escucha entrecortado, profe. Parece que no tiene buena señal, profe. A comenzar, ya que ustedes me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes, digamos. Sí, se escucha, profe. Tratando de ver si es mi teléfono, si es mi computadora. Ah, bueno, vamos a ver si el volumen. Ahora sí, era mi volumen, disculpen. Buenas noches, profe. Yo digo, nadie me saluda, ¿qué les pasa? Están enojados por el práctico, ¿qué les pasa? Digo, No, ya hace rato están hablando todo, profe. y nadie me Ahora se escucha saluda, mejor. nadie me saluda, digo. Bueno, chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Con frío? Sí, hace mucho frío. Sí, bueno, está ideal para cuarentena y frío para estudiar todo el día, 24 horas del día para estudiar. Sí. Bueno, hice unas modificaciones prácticas debido a las que eran muchas consultas, o sea que se ve que no había entendido. Después les mandé un video y las diapositivas, o sea, espero que haya servido de soporte para que ustedes puedan realizar. Esa es una guía orientativa, no es que es todo, ustedes pueden ampliar, quieren usar el manual que quieran, no hay ningún problema, siempre y cuando esté bien. De esta manera también extendí el plazo de entrega para el 13, porque, bueno, ya estuvimos atrasados y no recuperó esa clase, ¿sí? Con un tema nuevo, pero consultas del práctico anterior, si es que tienen alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al práctico de lámparas y luminarias? No. Está re fácil, Bueno, ¿no? se escucha cortado. Sí. Ahora, ¿me escuchan bien? Eh, preguntaba si alguien tiene alguna duda con respecto a el práctico anterior. Si pueden sacar todos sus audios y bueno, y lo ponen cuando quieran hacer una consulta o me mandan un chat, yo necesito que se las preguntas. No hay preguntas. Bueno, vamos a ¿Usted comenzar. dice del trabajo 4, profe? ¿Del trabajo práctico 4? Trabajo anterior del trabajo de luminaria. ¿De los ejercicios? No, no son ejercicios. Subí un práctico general. Ah, el número 5. Ah, sí, estaba bien. Bueno, El número 5. Ah, yo pensaba que preguntaba otro. ese va a ser grupal Ajá. y bueno, este va a ser grupal y bueno, después se les preguntará más a los ¿Y cómo muchos. va a ser el oral, profe? El ¿Zoom oral va a ser o vamos a ir?
No, el oral va a ser como en un Zoom, así como estamos ahora. Van a Muy estar bien. así, van a ingresar todos, y bueno, voy a elegir al azar los grupos, y bueno, van a comenzar a hablar un poco del tema, digamos. El Esa profe es va la a tener idea. que ver una hora, no sé si a la mañana, porque ha visto que una vez usted un sábado a la mañana se escuchaba perfecto el audio, y a esta Sí, hora se escucha como cortado siempre. pasa con todas las materias que tengo, digan, no solamente con ustedes, así que por eso es que a la noche siempre tengo que estar gritando Y si así. tenemos que dar una exposición oral, no va a escuchar. Sí, también podría ser un sábado, si todos pueden. Eh, ¿Ya hicieron ¿Cómo? están haciendo el práctico, digo, de lámparas y luminarias? Yo estoy terminando Todavía no, profe. yo estoy terminando un ejercicio que usted sabe que ya lo pude abrir el Comue y me Bueno, faltaban los de últimos. no atrasarse, llamado voy a estar Sí, yo en esta mesa. Ya en a veces diciembre me ya no estoy. Así que sí, no, ya termino ya. Bien, profe. vamos a comenzar con este tema. ¿Sí? Se llama el método de los lúmenes, otro método, ustedes vieron un poco de riesgos por iluminación, calcular la media y demás, y la uniformidad, digamos. Sí. Ahora como que vamos a unificar un poco todo esto, pero este método, ¿por qué lo decidí ponerlo al finalizar la materia? Ustedes tenían que saber conocer un poco las características de las lámparas, eh, Sí. ya saben el método punto a punto que ustedes tienen que calcular. Bueno, en este caso tiene que calcular, digamos, posicionar un local de manera uniforme, o sea, a través de este método, digamos, ¿sí? Y nosotros de esa manera vamos a saber cuál es el nivel medio de iluminación que necesitamos para ese lugar y de acuerdo al sector, ¿sí? Ese es el método de los lúmenes. Este método, digamos, nosotros tenemos que tener para calcular de manera el alumbrado general, digamos, eh, consta de 10 pasos, ¿sí? Estos 10 pasos son estos 10 que tienen acá, que son la altura del montaje, índice del local, de reflexión, coeficiente de utilización, mantenimiento, iluminación mínima, flujo luminoso total, número de luminarias, emplazamiento y altura de suspensión. Esos son los 10 pasos que ustedes tienen que hacer para calcular, para en realidad, digamos, condicionar local, y bueno, obviamente que hay una forma de verificar también al finalizar, de verificar que este funcionamiento sea el adecuado. De conocer la altura del montaje, del índice del local y del factor de reflexión, tenemos que saber qué luminaria nosotros vamos a necesitar para ese lugar, ¿sí? Obviamente que eso lo podemos ver en los catálogos, y si ustedes ya han escuchado los videos que les mandé ayer o el domingo, ahí les decía qué tipo de luminaria y para qué sector de trabajo era lo recomendable. Obviamente se puede recomendar otra cosa, pero era lo recomendable. Una vez que ustedes recomiendan, sacan información del catálogo y ahí comienzan a hacer el acondicionamiento, teniendo en cuenta que tenemos que conocer las dimensiones del lugar, tenemos que conocer la altura, el ancho y el largo de ese lugar. El paso 1 es la altura del montaje. Pero ¿cuál es la altura del montaje? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos el lugar, digamos, tenemos en dos vistas, que está en H mayúscula, tenemos que es la distancia entre el piso y el techo del local. Si ustedes ven acá, tiene una flechita, este es el piso, y este es el techo del local. Bueno, el H mayúscula esa es la altura del local. El plano de trabajo es, HP es la distancia entre el piso y el plano de trabajo, o sea, el piso y el plano de trabajo, o sea que es esta, que por lo general siempre se pone 0,8, obviamente que muchas veces depende el plano, por lo general se usa ese. El montaje es la distancia entre el plano de las luminarias, o sea, esto que está en azul, y el plano de trabajo. Esto que está acá es la altura del montaje. ¿Y nosotros qué tenemos que determinar en el paso 1? La altura del montaje. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá la altura del montaje, entonces lo que hacemos acá. Y la altura de suspensión, ¿cuál será? Que también la calculamos. Miren, acá
altura de suspensión, ¿sí? La altura de suspensión es la altura que tenemos, la distancia entre el techo, que está acá, ¿sí? Y el plano de las luminarias, que es esta raya. Esto de alguna manera para darle una idea general de son los tipos de altura y para calcular la altura del montaje y la altura de las luminarias. O sea, esto que está acá de verde a azul y esto de azul hasta acá, hasta el techo, que es, digamos que es esas las distancias, ¿sí? En metros. Nosotros tenemos, para calcular la altura del montaje, tenemos que saber cuál es la altura del plano de trabajo y el plano de las luminarias, ¿sí? La altura del montaje es esta. ¿De dónde era la altura del montaje? La altura del plano de trabajo y al plano de las luminarias, que está entre lo verde y lo azul. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Obviamente que esto va a depender, si ustedes ven, esta altura del montaje va a variar, pero yo no les voy a dar para que se confundan mucho, digamos, porque no hay mucho tiempo, pero hay fórmulas que pueden variar de las características del lugar, de cómo refleja y si doy ciertos detalles, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver esto por lo pronto al principio. Nosotros conocemos la altura del local, que es esta que está en mayúscula, que es la altura del piso al techo. Tenemos la altura del plano del trabajo. ¿Cuál era la altura del plano de trabajo? Si se acuerdan. La altura del plano de trabajo era la distancia entre el piso y qué más. 0,85. 0,80 vamos a usar. Ah, muy bien. Yo les doy, por ejemplo, 0,85 porque considero que ese taller y esa mesa de trabajo mide así, lo ponemos, pero son algunos datos, claro, algunos datos se los voy a dar yo, como ustedes no pueden hacer un relevamiento del plano de trabajo ahora, pero les puedo dar en el programa si ustedes ya lo van haciendo. Ajá. Paso 2. ¿Cuál era el paso 2? El índice del local. ¿Y qué será el índice del local? ¿Qué se imaginan ustedes por índice del local? Cuando hablamos de índice del local, estamos hablando de alguna manera, para saber, digamos... ¿Superficie total será? Para saber. Nosotros habla de la reflexión. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de como la luz es una onda electromagnética, es la relación entre la energía reflejada y la energía incidente? O sea, es como que te da una idea de la cantidad de luz que vos tenés, obviamente de acuerdo al color y a las características del material que ese es el coeficiente de reflexión. Si ustedes vemos, si nosotros tenemos paredes oscuras, aplicamos el proceso, el color oscuro absorbe toda la luz. Profe, Entonces, ¿el 2 cuál es? el 2 es, ay, perdón, me comí uno. Sí, el 2, perdón. Que ya yo hablo rápido. Es el índice del local. El índice del local, disculpen, el índice del local es el número que cuantifica el local en función de sus dimensiones, la altura del montaje y las luminarias. El cálculo va uno relacionado con otro. Nosotros esta altura del montaje H que está acá, la sacamos de anterior, ¿sí? Ya, como ustedes ya conocen cuáles son las dimensiones, el largo, la altura, el ancho y el largo en este caso. Sí. El índice del local. Nosotros para digamos que el índice, ay, se me corre perdón. Nosotros para calcular, digamos, el índice el índice del local, K, digamos, de alguna manera sabemos cómo se posiciona las luminarias en el plano de trabajo. Y además es como que sabemos, con esas dimensiones, una estimación, digamos, que es el K, y lo vamos a utilizar para los cálculos posteriores. Para eso se utiliza el índice. Después tenemos, bueno, le había dicho recién del índice de reflexión. El índice de reflexión es la relación entre la energía reflejada y la energía incidente. Si bien esto nos da una idea de la cantidad de luz que refleja en un determinado material o color, porque de acuerdo al color va a incidir, va a ser la cantidad de flujo luminoso que vamos a tener en el local. Si es oscuro, absorbe, o sea que el lugar va a ser más oscuro. Si es opaco o si el material es opaco, absorbe esos colores y los refleja. Si ustedes ven, vimos reflexión, incide y sale. Obviamente hay otros factores que absorben y refractan. En este caso, el A sale, obviamente esto está en función del tipo de color que tiene el material, del material en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, puse, si ustedes ven acá, cómo determinamos nosotros el coeficiente de reflexión en este caso, es a través de las tablas
vamos a usar la tabla izquierda nada más, que es las características de los colores, digamos, del techo y de las paredes. La derecha no la vamos a utilizar, pero se las puse para que de cómo es el coeficiente de reflexión. Si ustedes ven, van a ver que tienen un coeficiente de reflexión más alto los colores claros, y si tienen un azul oscuro, tienen coeficiente de reflexión de 0,5, ¿sí? O sea que, si ustedes al absorber el color, o sea, una vez que refleja, absorbe el color, van a tener menos flujo. Cuando ustedes hagan el cálculo total, se van a dar cuenta que van a tener un flujo luminoso menor que tener digamos, esta es la manera de determinar el coeficiente de reflexión. Acá ven, blanco 0,7. Para el método de los lúmenes, el suelo como un valor de referencia en esta tabla, lo vamos a usar solamente techos y paredes. No vamos a usar esta tabla, un marco teórico, ahora de aprendizaje que se las voy a mandar, para que ustedes de alguna manera expliquen cada cosa. Y me siguen. Primero vimos la altura del montaje, ¿sí? La altura del montaje era esto, con esto, que es la altura que nosotros teníamos que calcular. Paso 1. Paso 2 era el índice local. De alguna manera nosotros determinamos el posicionamiento de las luminarias en el plano de trabajo. O sea, es como que te sirve para calcular la posición, obviamente está en función de las dimensiones y de la altura. El índice lo vamos a utilizar solamente para calcular los cálculos posteriores, digamos. Coeficiente de reflexión, este valor, este coeficiente va a estar en función de las características de las paredes, de los techos y del suelo. A este método solamente usamos paredes, pero este método yo se los voy a dar directamente cuando ustedes hagan el problema y tienen que poner el valor, en este caso de reflexión. Si les digo que es muy oscuro, hay que poner 0,1, y si les digo que es 0,7, ¿sí? Ese es el coeficiente de reflexión. Vamos a ir a lo que es el paso 4, eso es el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización, digamos, es de alguna manera es la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo, o sea, el flujo útil, digamos, el flujo total emitido por la misma instalación. O sea, que nosotros acá, con este coeficiente, determinamos la eficiencia de las luminarias, cómo son las reflexiones de las paredes y las dimensiones del local. Ese es el coeficiente de utilización, digamos, pero obviamente que esto va a depender de cómo está el lugar, y para determinar este coeficiente utilizamos una tabla, ¿sí? Para utilizar esta tabla e interpolar esta tabla que vamos a encontrar en catálogo, porque este dato, por ejemplo, lo sacamos del catálogo. Para determinar esto nosotros tenemos que conocer el índice de local. El índice de local lo calculábamos ¿en qué punto? En el punto, vamos. En el 2. Muy bien, en el punto 2, ¿sí? Una vez que nosotros el índice del local, el coeficiente de reflexión del techo, ¿de dónde los calculábamos? En el punto 3. ¿Y cuál era el punto 3? Índice de reflexión. Sí, de reflexión. Muy bien, entonces ahí sacamos el coeficiente del techo y paredes. Con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el coeficiente de utilización, vamos a buscar una tabla, que la podemos encontrar en el catálogo o en la misma caja de las lámparas, por ahí está, y determinamos lo que se llama el factor de utilización, ¿sí? El factor de utilización, bueno, este es un modelo que estoy dando de una tabla, de una luminaria, y nosotros, acá, supongamos que el índice de local nos da 4, y supongamos que nos da digamos, el factor de reflexión del techo 0,5 y 0,1. Ustedes ven acá, por el factor de reflexión del techo, nos da 0,5. Reflexión de las paredes 0,1. Y nos vamos al local,
hacemos? Interpolamos todos esos datos, así como no sé si ustedes aplicaron el método Revan ergonómico o algo así, tienen que buscar, y el factor de utilización de estos datos, ¿sí?, va a ser 0,52. Para recordarles de dónde sacamos esto, 0,5 lo sacamos ¿de dónde sacábamos 0,5 y 0,1? El El factor de coeficiente reflexión, de reflexión, muy bien. Y si decíamos que el techo era 0,5, ¿cómo es el techo? Claro. Y si decimos que es 0,1 las paredes, ¿cómo son las paredes? Oscuras. Muy bien, o sea que van a ver que son paredes marrones oscuras y un techo blanco. Por ejemplo, ¿no? Este es el caso de, digamos, el índice de local, como está en función de las dimensiones que tienen y cómo están, digamos, el ancho y el largo y la altura, entonces utilizamos el índice del local. ¿Sí? Ahí determinamos 0, ahí dice punto, para que, o sea que 0,52 el coeficiente de utilización. Ahora vamos con el siguiente. Habíamos dicho que el punto 5 era el factor de mantenimiento. Dice que es la razón de iluminancia producida por la instalación en un periodo de tiempo determinado y la iluminancia producida por la misma instalación cuando es nueva. O sea, que relacionamos, digamos, cómo va perdiendo el flujo luminoso en las lámparas por envejecimiento, por suciedad, por contaminación ambiental, también pérdida de reflexión. ¿Se acuerda que yo les decía? Porque envejecimiento del ambiente, reducción de la reflexión de la luz en techo y paredes y por suciedad acumulada. Ese es el factor de mantenimiento, o sea, nos mide, digamos, cómo está la luminaria. Si yo les doy un problema, les digo, la luminaria está en un ambiente, qué sé yo, se emite muchos polvos. Imagínense cómo está toda sucia la luminaria. Entonces, nosotros vamos a estimar, en función de las tablas, hay otras tablas, pero estas tablas es las que yo les voy a dar nada más para que no se confundan. Es el factor de mantenimiento. Si decimos que está muy limpio, tenemos un factor de mantenimiento más alto. Si decimos que está muy sucio, tenemos un factor de mantenimiento un poco más bajo, ¿sí? Eso también de las tablas cuando 0,8 si es muy limpio y 0,5. En caso que en oficina no se van a tener que aprender de memoria, pero le voy a dar, digamos, 0,75 el factor de mantenimiento. Lo que yo quiero que ustedes sepan es a qué se refiere cuando nosotros hablamos de factor de mantenimiento, cuando envejece, cuando hay contaminación ambiental, la suciedad, todo a eso se refiere en el factor de mantenimiento. Digamos que a lo mejor tiene una buena luminaria, no tiene buena pintura, todo influye, digamos, en este caso, en las luminarias, ¿sí? ¿Hasta ahí me entienden? sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, vamos con el paso número 6. Nosotros tenemos que verificar si esto está bien o está mal. Ustedes ya conocen esto, igual que está en el anexo 4, la tabla 1 y 2, el valor mínimo de iluminación, ¿sí? Esto nos sirve para comparar el resultado obtenido al final, no, obviamente lo que acondicionamos y el valor que obtenemos de la iluminación media. Podemos usar la tabla 1 y la tabla 2. Como ya lo vimos, la tabla 1 para qué usábamos y la tabla 2 para qué usábamos. La tabla 2 es la que más se usa, ¿no, profe? Muy Para buscar los bien, valores mínimos. la tabla 2 es la que más se usa porque en caso de que tengamos, digamos, no esté el sector de trabajo que nosotros queremos usar, ahí La 1. digamos como algo general, ¿sí? Ujú. Con el cálculo del flujo luminoso total, el punto 7, nosotros ya tenemos, ya se imaginarán, tenemos todo, hay que reemplazar para este flujo luminoso total, tenemos el E media, sacamos a la E Sí. media, ley, obviamente que en el problema yo les voy a decir, miren, ustedes tienen que, de un sector administrativo, la superficie, y después, ¿qué era el CU?
Coeficiente de utilización. ¿Y qué nos decía? ¿De dónde sacábamos nosotros el coeficiente de utilización? Sacamos sobre cómo teníamos que saber cómo estaban las paredes, el techo, El para poder coeficiente de sacar reflexión, acá no, coeficiente de utilización, no tenemos el coeficiente de reflexión, tenemos el coeficiente de utilización y el factor de mantenimiento. condiciones de las paredes. Las paredes y los techos, obviamente sí, más que nada la eficiencia digamos, de las lámparas, ¿sí? Cómo nosotros, porque todo va relacionado, digamos, o sea que no está mal lo que dice, pero es como de manera general cómo es el estado, la eficiencia de las lámparas en función de la dimensión y del lugar. ¿Y el factor de mantenimiento cuál era? Las condiciones, si está limpio, si está envejecido la lámpara, las condiciones de la lámpara sería. Perfecto, muy bien, ¿no? Quiero que se acuerden el año pasado, entonces. Sí, sino que me estoy mareando porque usted le agregó otros numeritos. Porque Después igual me va a pasar. Sí, pues, estas diapositivas se las voy a pasar, ¿no? Pasa que está ordenada que la del año pasado, chica. claro, acá usted le agregó una cosa ¿Sí? más. Disculpen. ¿Sí? ¿También ahí en los ejercicios va a poner también lo que es el factor de suelo o no? ¿O Todos solamente los datos les voy a dar para que ustedes, obviamente, la actividad de aprendizaje la termino hoy, se las mando hoy, Sí. tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es para que ustedes relacionen y piensen y respondan, ¿sí? Y la otra es para resolver el ejercicio y les doy, por ejemplo, para el coeficiente de utilización les doy la tablita para que ustedes interpolen los datos y yo de esa manera voy a saber que saben usar la tabla. Así es. Reemplazamos todos estos valores y obtenemos ¿qué cosa? El flujo luminoso, Para sí. el flujo luminoso que se requiere en el local que yo quiero acondicionar, ¿sí? Que yo quiero acondicionar para ver si está bien, cuántas lámparas necesito, todo esto. En el punto 8 nosotros ahora tenemos que saber cuántas luminarias en total necesitamos para acondicionar ese lugar, ¿sí? Tenemos el flujo luminoso total que lo calculamos en el punto 7 y tenemos Sí. lámparas por luminaria. Obviamente que puede haber 3 lámparas por luminaria. Ese dato también se los voy a dar yo, o no tuve tiempo de hacerlos buscar, o pueden trabajar si quieren con el práctico 1 de los catálogos, ¿se acuerdan? No les doy unos Sí. datos yo. Y el flujo luminoso es una lámpara, esa misma lámpara, o sea que de esa misma lámpara donde ustedes van a ver el coeficiente de utilización, ahí también en ese catálogo van a sacar el flujo luminoso de la lámpara, ¿sí? Entonces, en esto lo sacan de catálogo, cantidad de lámparas por luminaria, buscamos qué tipo de lámpara, y ahí dice si tiene 2 o tiene una luminaria. El flujo luminoso total lo sacamos del punto anterior, cuando ya tenemos el factor de mantenimiento, superficie y la E media por ley, y calculamos el número de luminarias. Cuando tenemos el número total de luminarias, pero también es para que no se confundan, como esto tiene que estar distribuido, digamos, simétricamente, pues también podemos distribuir o emplazar las luminarias. ¿Cómo vamos a emplazar las luminarias? A lo largo, ancho. Y lo que tenemos que hacer acá es reemplazar, ¿sí?, el número de luminarias por ancho y el número total de luminarias. O sea, esta N es el N total, ¿sí? A es el ancho del local y esta L es el largo del local. Y de esa manera obtenemos las luminarias, digamos, lo ancho. Para calcular las luminarias a lo largo, lo que hacemos es, tenemos el resultado de luminaria a lo ancho por L, que es el largo del local, por el ancho del local, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá nos dio, en este modelo que yo les doy es 3 por 3, o sea que nos dio 3 de ancho y 3 de largo, y así empezamos la luminaria, acondicionamos el lugar, digamos, ¿sí? Esto a lo largo se da 6 y ustedes ya van a tener que hacer el dibujito y emplazar. Este es el punto 9, ¿sí? ¿Se entiende así? Vamos al punto 10. El punto 10 es calcular la altura de suspensión. Acuérdense que la altura de suspensión era desde el techo hasta el plano de la luminaria, o sea que era este pedacito que estaba acá. Tenemos la altura del local, tenemos la altura del montaje y tenemos la altura del plano la altura del montaje de acá.
y la altura del plano de trabajo era de acá. Entonces, una vez que calculamos esto, la altura de suspensión. Y ahora, una vez, estos son los 10 pasos que hay que hacer para calcular y emplazar, digamos, para hacer el acondicionamiento de las luminarias. Conocer esta altura de acá a acá, conocer la altura de acá a acá, ya usamos la cavidad esta como 0,80, ya sabemos cuántas luminarias tenemos, pero bueno, en este caso puse un ejemplo como 9, y lo que hacemos es la verificación del resultado. Lo que se hace para verificar el resultado es reemplazar todo, digamos. Reemplazamos todo y el resultado que nos da tiene que ser mayor o igual a la E media que nosotros sacamos ahí en el punto 6, ¿sí? De acuerdo al lugar. Obviamente que es como que ustedes van a tener que ir sacando toda esta información con los datos que yo les dé en el problema. Entonces, todo esto que está acá, factor de coeficiente, flujo luminoso de la lámpara, todo eso lo sacamos digamos, de los resultados de los puntos anteriores. Esta es la forma de verificar, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, queda menos de un minuto, pero voy a actualizarlo después para darles un ejemplo, digamos. Bueno, chicos, entonces ahora finalizo y volvemos a entrar en 5 minutos con un problema, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, porque no quedan 50 Sí, segundos. profe. Bueno, nos vemos enseguidita. Chao, chao.